Hola, buenas noches para todos nuevamente. Por favor, ¿alguien me confirma si me escucha adecuadamente? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Mis excusas. Tuve que salir de la reunión porque no me dejaba activar el micrófono. Estaba presentando fallas, pero pues ya todo está bien. También me indican si están viendo mi presentación. Sí, profe, dice gestión de mercados. Listo, vale, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Sean bienvenidos nuevamente a una sesión dentro de su formación en gestión de mercados, deseando se encuentren muy bien, haya sido este mes de julio muy provechoso dentro de las actividades de su formación, que haya sido enriquecedor para todos. En esta ocasión nos reunimos para revisar la actividad y las evidencias de la actividad de proyecto número 11. Vamos también a revisar el avance de su formación y finalmente pues tenemos el espacio para las reflexiones y las participaciones de su parte. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la celebración de contratos comerciales, vamos a ver las generalidades de los contratos y nos vamos a enfocar en las partes del contrato comercial, ¿cierto? Por aquí me escriben en el chat, hola chicos, ¿alguien me puede decir si están hablando? Ya estoy hablando, María, me indica si me estás escuchando adecuadamente, por favor. María, Michael, Gloricet y Brian. Yo sí la escucho. Yo también, profe. Yo la escucho, profe. Vale, muchas gracias. No sé, María, entonces si continúa con este problema del audio. María. La María. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que también queda la grabación de esta sesión. También un saludo cordial para quienes la estén revisando. Y iniciamos entonces con el tema principal para el día de hoy. Vamos a ver primero entonces el concepto del contrato. No, María, no nos escucha. Bueno, ya por aquí le dejé una recomendación a María. Vamos a ver si puede ingresar nuevamente. Voy a eliminar a María a ver si puede ingresar. Y nos puede escuchar. Listo, chicos. Entonces el concepto de contrato. Encontramos que los contratos legales, sin importar de qué tipo sean, están regidos por instituciones gubernamentales en cada país. Por esta razón, en este material vamos a recoger citas de artículos consignados, principalmente en el Código de Comercio o el Código Civil de Colombia. Entonces, en el artículo 864 del Código Comercial se define al contrato como un acuerdo de dos o más partes para constituir, para regular o para extinguir una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Ya hablando acerca del contrato comercial o de compraventa aplicable a su área de estudio, encontramos que, no obstante, en su área de desempeño, la mayoría de los contratos que deberán establecer serán de tipo comercial, los cuales hacen referencia a un acuerdo jurídico bilateral entre dos partes que tiene por objeto una acción de comercio. Y su regulación se encuentra en los artículos 905 al 967 del Código de Comercio, en donde se establece que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio.
encontramos los requisitos de un contrato. Estos requisitos hacen referencia a los elementos que dan legitimidad a un contrato, sin los cuales el acto contractual pierde validez y por consiguiente se considera nulo. Entonces, mínimo, las partes que debe tener el contrato son, primero, dos partes capaces que hacen referencia a quienes lo firman, tengan absoluta capacidad personal y jurídica para contraer dichas obligaciones. Ejemplo, en las empresas solo los representantes legales son quienes están en capacidad de negociar y de celebrar contratos comerciales. Debe haber voluntad y consentimiento, lo cual hace referencia a que sea un acto libre, sin vicios o presiones que estén obligando a alguna de las partes. El objeto del contrato, que debe establecerse claramente, la finalidad y la legalidad del contrato, ya sea un objeto jurídico o un objeto material. La causa del contrato, que se refiere a los motivos y a las razones que generan la necesidad del acuerdo. No es necesario que quede expresa en el documento, pero pues debe haber un causal que nos esté generando este contrato. Y finalmente las formalidades, que son los requisitos y estipulaciones para cada una de las partes que deben quedar consagradas en el documento y que dan legitimidad al acuerdo. Esto ya sería la parte gruesa del contrato, del acuerdo, o lo que conocemos también como las cláusulas. Encontramos las personas o partes que van a intervenir en un contrato, que inicialmente y por principio básico, las partes que participan en la celebración del contrato comercial son el vendedor y el comprador, ¿cierto? El primero es quien ofrece el producto y el servicio y el segundo es quien lo recibe y paga por este. Según el tipo de producto o de servicio, la complejidad o las garantías que requiere alguno de los negociadores, los nombres varían o aparecerán otros actores dentro de este contrato. Estos van a ser, si es un contrato de seguro, el asegurador, el tomador, el asegurado y el beneficiario. Si es, por ejemplo, un contrato de arriendo, un servicio también, vamos a encontrar el arrendador, el arrendatario y el codeudor. Muchos de nosotros tal vez en la experiencia hemos firmado estos tipos de contratos, entonces tenemos un poquito de conocimiento respecto a las partes que intervienen, ¿cierto? Al final, todas las partes firman, si es necesario, el documento debe ir notariado, ¿cierto? Debemos presentarnos ante un notario con nuestra cédula y proceder con las firmas legales del contrato. Encontramos los elementos del contrato comercial. Dentro del contrato escrito existe un conjunto de disposiciones denominadas cláusulas, como les mencionaba anteriormente. La Real Academia Española define cláusula como cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo que sea público o privado. En tal sentido, las principales cláusulas de un contrato comercial son: debemos expresar el objeto del contrato, el precio de las mercancías que se están negociando en ellas, la forma de envío de las mercancías, la duración que va a tener dicho contrato, el momento en el que se va a realizar el pago y la forma en cómo se va a realizar, si va a ser en efectivo, en letras, cheques, si va a ser diferido, si va a ser un solo pago, todo el detalle de esa forma de pago, el momento y lugar de entrega de las mercancías, la entrega de los documentos si se requieren, certificaciones de los productos o servicios que se están negociando en este contrato, las responsabilidades sobre el producto o servicio, las diferentes patentes y marcas que apliquen en cada caso, la vigencia que tendrá el contrato, la rescisión por incumplimiento, las cláusulas que van a aplicar en caso de incumplimiento por algunas de las partes, la legislación que aplique, la solución de las controversias en caso de que se presenten, debe quedar establecido cómo se solucionarán, las reformas que puedan darse al contrato, el tipo de confidencialidad, si va a ser un contrato privado, un contrato público que debe estar
Por lo general se presenta en las empresas del gobierno, ¿cierto? Las organizaciones gubernamentales deben tener estos contratos publicados. El caso de la cesión, en caso de presentarse una cesión del contrato, de que aparezca una tercera parte, que intervenga otro actor dentro del contrato, y las causales de terminación del mismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de contrato de compraventa para un establecimiento de comercio. Encontramos los espacios que debemos diligenciar de acuerdo a la naturaleza del contrato que estemos desarrollando y finalmente encontramos la parte de las firmas. Entonces vamos a revisar los apartados mínimos que debe tener ese contrato. Vamos a establecer la ciudad, los días del mes, del año, los suscritos, las personas que están interviniendo aquí. Recuerden si son personas naturales o si son personas jurídicas, que ya sería entonces un representante legal. Mayor identificado, ojo que siempre deben ser mayores de edad quienes celebren contratos. Identificado con la cédula de ciudadanía número tal, expedida en tal ciudad, y quien para los efectos del presente contrato se denomina el vendedor, y la siguiente persona, identificado también con su cédula, la ciudad en donde fue expedida su cédula, quien se denominará el comprador. Entonces aquí encontramos ya el cuerpo del contrato. Han convenido celebrar un contrato de compraventa de un establecimiento de comercio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. Entonces, cláusula primera: el vendedor transfiere al comprador a título de compraventa tal porcentaje del establecimiento de comercio, denominado el nombre del establecimiento, con matrícula tal, en la ciudad tal, con la siguiente dirección. Entonces aquí estamos viendo que se está realizando la transferencia de un establecimiento de comercio, ¿cierto? No es ni un bien, ni un servicio, ni un artículo. En la cláusula segunda vamos a establecer el precio de ese establecimiento de comercio que se está transfiriendo a título de venta, es decir, se está vendiendo el establecimiento de comercio, la suma o el valor de lo que se está negociando, que el vendedor declara haber recibido a manos del comprador a entera satisfacción. Cláusula tercera: el vendedor declara que la venta del establecimiento de comercio se hace como unidad económica que se encuentra libre de embargos, arrendamientos, prendas, sin tenencia y cualquier otra limitación al derecho de dominio por parte del vendedor, ¿cierto? Que el bien que se está negociando es apto para esta negociación. Cláusula cuarta: las obligaciones que se deriven del presente contrato serán exigibles y en caso de incumplimiento por alguna de las partes contratantes en la ciudad que se esté celebrando el contrato, y cualquier controversia o diferencia que llegara a surgir entre los contratantes con ocasión del presente contrato se resolverá a través del centro de conciliación de tal ciudad o tal jurado. El vendedor hace entrega y el comprador declara haber recibido a satisfacción el establecimiento de comercio. Aquí sería donde ustedes cambien el bien o servicio o lo que estén negociando, que se vende por este documento, el día, el mes, el año. Favor cancelar mi matrícula como persona natural porque no tengo otros establecimientos de comercio. Para constancia, las partes intervinientes firman el presente documento. Entonces aquí ya encontramos el apartado del vendedor, firma su cédula de ciudadanía, si son dos o más partes, el comprador también igual. El documento debe estar reconocido y con firma autenticada, como les decía, ante un notario, o hacer presentación personal. También se pueden hacer legales los contratos ante la Cámara de Comercio con documento de identificación original. Encontramos las leyes que en Colombia, bueno, aquí ya dependiendo de la naturaleza de lo que ustedes estén celebrando, pueden agregar o de pronto limitar estas cláusulas a las que ustedes consideren necesarias, ¿cierto? Como les digo, esto es una plantilla editable, la encuentran también en su material de estudio. En internet encuentran full formatos, ejemplos de contratos, donde también ustedes pueden entrar a participar, a diligenciar los campos que ustedes requieran y pues hacer las modificaciones que sean necesarias. En Colombia, las siguientes son las normas que orientan el comercio exterior.
Entonces, en el marco del comercio exterior, también cuando vayamos a realizar un contrato, que aquí ya se llamaría un contrato de compraventa internacional, debemos tener en cuenta, además del Código de Comercio colombiano, las leyes o el marco de aduanas, las leyes que regulan las sociedades de comercialización internacional, la ley marco del comercio exterior, que fija los criterios generales que orientan las regulaciones sobre el comercio exterior, la Ley 7 del 91, que establece los criterios generales para la regulación del comercio exterior, crea el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica. También la Ley 9 de 1991, que define los criterios generales para las regulaciones sobre cambios internacionales, inversión extranjera y aquí en especial del comercio internacional del café. Entonces aquí ustedes ya de acuerdo, como les decía anteriormente, a la naturaleza de su proyecto, si ustedes tienen un proyecto de exportación, pues es como se proyecta siempre estas ideas de proyectos formativos en el SENA que sean con miras a la exportación. En el área de negocios internacionales siempre se les indica que sea preferiblemente a otro continente, ¿cierto? Para que se realice la investigación y el ejercicio de llevar un producto o un servicio a otro continente mediante las modalidades de transporte internacional, ya sea por barco o por avión, ¿cierto? Entonces, para que realicen este ejercicio también de conocer esos nichos de mercado en otros países, también tener en cuenta la regulación de ese país al que ustedes van a exportar, además de las leyes que apliquen de acuerdo a las naturalezas de los productos, principalmente en el área de los productos agropecuarios vamos a encontrar especificidad para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, revisar en materia, por ejemplo, de los que están exportando cacao, que tienen su proyecto de productos de belleza, de café, de flores, también hay algunos proyectos, entonces también revisar la regulación en materia a esos productos que se están comercializando. Aquí encontramos la conclusión respecto a este contrato que estamos realizando, o del que vimos el ejemplo, el contrato de compra-venta, en donde se nos indica que identificar los tipos de contratos comerciales y sus características es fundamental para llevar a cabo negocios comerciales que además respondan a las leyes del país. Reconocer estos elementos sirve para encaminar los negocios y tener los procedimientos claros. Entonces aquí ustedes una vez revisen la materia en términos de ley, pueden agregar al contrato de acuerdo a cómo se establece, por ejemplo, en el Código de Comercio de Colombia, que encontramos algunas leyes. También, como les decía, si es de comercio exterior, entonces vamos a citar esas leyes dentro del contrato, de acuerdo a lo establecido en la ley o el marco de aduanas, Ley 6 de 1971, por ejemplo, se establece el siguiente acuerdo de compraventa internacional, contrato de compraventa internacional, ¿cierto? También se aplican seguros, como les decía, sobre todo en esa parte del comercio exterior siempre va también, además del contrato de compraventa internacional, encontramos un contrato de seguros, ¿cierto? Que va a entrar a cubrir, a respaldar esa actividad comercial que se está realizando y va a entrar a respaldar la mercancía. ¿Quién va a ser el responsable de esto? Aquí ya entra el tema de los Incoterms, el Incoterm que ustedes decidan utilizar para esa venta internacional. Este nos va a definir la responsabilidad del comprador y del vendedor, hasta qué punto va a ir la responsabilidad de cada uno, el tema de los costos, en dónde me van a entregar la mercancía o en dónde debo yo dejar la mercancía. Entonces, ya aquí es un tema de entrar a revisar esos términos de comercio exterior o Incoterms. Listo, chicos. Entonces, eso sería el tema para esta sesión de hoy. Ya el espacio para su reflexión con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acuerdo comercial es el más apropiado para mi producto o servicio? De acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a ese proyecto que ustedes están trabajando dentro de la formación, si de pronto es un negocio doméstico o nacional, ¿cierto? Si va a ser solo en Colombia, entonces, ¿qué tipo de acuerdo comercial me serviría? Si de pronto es más bien un acuerdo informal, si mi actividad todavía no está legalizada, no tengo tal vez
todos estos documentos que exige la Cámara de Comercio, ¿cierto? Para estar registrada como empresa. Si tal vez yo estoy ejecutando mis labores de manera informal, entonces también va a haber un formato. Si mi acuerdo es tal vez verbal, porque también se pueden realizar acuerdos verbales. Entonces, este es el espacio para que ustedes nos cuenten a mí y a sus compañeros cuál consideran que sería el acuerdo comercial que aplica para su proyecto. Puede ser su proyecto productivo que están trabajando aquí en la formación, un proyecto de investigación, un proyecto personal, cualquier tipo de acuerdo que quieran mencionar es válido. Para participar, recuerden que me pueden escribir en el chat. También pueden activar su micrófono y participar. María Beatriz, creo que María ya nos está escuchando adecuadamente. Brian, que siempre participa, Gloricet y Michael. Quedo muy atenta, aquí les dejo la pregunta. ¿Qué tipo de acuerdo comercial es el más apropiado para mi producto o servicio? Ahí, profe, uno tiene que decir es como el contrato que más se adecue a lo que uno está, bueno, el producto que uno está manejando. Sí, exacto. Si manejas un producto, entonces sería un acuerdo de compra-venta para la venta de un producto, si es de un servicio, si tal vez van a vender una empresa, cualquier tipo de negocio que se esté realizando nos puede servir como ejemplo. Digamos, en mi caso, estamos manejando una empresa de chocolates. Ujú. Digamos, podría ser uno de compraventa o de pronto ya, digamos, si la empresa pues crece bien y todo, podría ser uno de internacionalización, ¿sí? Ujú. ¿Y qué más será? Vale, entonces ¿Solamente debe decir definir, cuál o...? sí, definir cuál sería el contrato, cómo se denominaría. Yo ahorita lo mencioné. Ay, qué pena, teacher. O sea, yo sí No, estaba, sí, estoy sí, acá no, en otra tranquilo. cosa, pero Sí, es muy sencillo. Es un contrato de compraventa internacional. Si es con miras a exportar, se denominaría así, contrato de compraventa internacional. ok. Vale, Brian, muchísimas gracias. No sé si alguien más Vale. de pronto que tengan pensado exportar un servicio. Tengo un grupo de unas niñas que quieren exportar productos de belleza. Entonces también sería un contrato de compraventa internacional. Tengo el caso de un aprendiz del Meta que ella quiere producir cacao, pero ella sí es para venderlo domésticamente, es decir, solo para el mercado nacional, incluso solamente para su departamento, para el Meta. Entonces este sería simplemente un contrato de compraventa. Voy a mostrarles aquí rápidamente, pues esto es posible que dentro de su formación los vayamos a ver más adelante, si no, si se ven echado tal vez para ustedes que quieran exportar los 5 términos, que son los términos del comercio internacional, ¿cierto? Entonces estos ya son una definición de la responsabilidad de los pagos, como yo les decía, hasta qué punto va a ir en cada uno de los que yo escoja. Entonces vamos a revisar aquí para tener mayor claridad hasta dónde va la responsabilidad, los pagos. Uno de los que más se utiliza es el FOB, en el que por lo general uno entrega las mercancías al costado del buque, es decir, en el puerto de destino del comprador. Él ya tiene que irlas a reclamar de este puerto, llevarlas a su organización, a su empresa. También hay otros que entregan la mercancía directamente en la empresa. Hay otros que cubren toda la responsabilidad de la mercancía y los costos incluso desde el país de origen. Entonces ya empezar a mirar de acuerdo a mis necesidades y a las necesidades del cliente, cuál de todos estos términos aplicarían para mi proyecto. Entonces, este término debe ir expresado en ese contrato de comercio internacional, contrato de compraventa internacional. Entonces, allí se especifica el Incoterm que va a regir y las responsabilidades y costos de cada uno. Aquí se indica incluso el riesgo para quién va a ir. Aquí está el país de origen o la ciudad de origen y el país o lugar de destino.
Entonces, como les decía, entrar a revisar bien cada uno de ellos y ver cuál sería el que más aplica para mi producto, para mi proyecto. Si ese es el caso de exportador, yo diría que entregar en puerto es lo que más se utiliza. También algunas veces pues el cliente exige que se le entregue en su empresa, como les decía anteriormente, pero pues ahí ya eso hace parte de la negociación que ustedes hagan con el cliente, ¿cierto? Bueno, entonces les quería comentar ese pedacito aquí del comercio internacional, ya que Daniel nos mencionaba. No sé si alguien más quiere participar. María, Gloricet y Michael. Recuerden que también me pueden escribir en el chat. Tengo una pregunta. Adelante. En el caso mío, que ese es mi proyecto es sobre eventos, es una prestación de servicio, pues yo creo que el Ujú. contrato sería un contrato, ¿cierto? Porque nosotros alquilamos locales Ajá, exacto. para Entonces aquí prestar ya el no, servicio. sí, ya no sería contrato de compraventa, sino contrato de prestación de servicios, literalmente. Ah, Así se contrato de llama. prestación de servicio Ujú, sería. sí, No contrato señor. de arrendamiento tampoco, y no contrato de prestación de servicio. Ah, bueno, pues si ustedes van a arrendar aparte también un lugar para el evento, pues ya iría un contrato de arrendamiento. Si Ok, van a prestar ya todo el servicio de la logística del evento, la organización, los colaboradores, iría un contrato de prestación de servicios. Ya sería como lo dispongan en las cláusulas, puede ir tal vez que ese contrato de prestación de servicios incluye el arrendamiento de un establecimiento, ¿cierto? Agregar allí todos, por lo general, todo el detalle de la actividad que se realiza debe quedar allí en el contrato de compraventa. ah, ok, perfecto. Las Señora, muchas gracias. responsabilidades también, por ejemplo, de la logística que se utilice, los insumos necesarios, los costos de las mismas, el transporte, a cargo de quién va a estar, todos esos pequeños ítems que se deben tener en cuenta deben estar allí especificados. En el caso de que yo quiera para otra ciudad, sería el flete también incluido, ¿verdad? Ujú, el Se flete llama así. también. Ujú, también cuando en el área de comercio internacional hay otro contrato para el área del transporte. Entonces, este ya es un contrato de transporte internacional, que es el que conocemos como los fletes. Allí va entonces solamente toda el área del transporte, de qué tipo va a ser, la modalidad, si va a ser multimodal, si mi producto va a tener que ir primero en avión, si va a tener que ir después en barco. Yo tengo varias presentaciones respecto a este tema. Si quieren revisar en mi canal de YouTube, tengo pues todo lo del el sistema de aduanas, todos los pasos, el proceso de exportación, de importación, también si lo quieren revisar, porque pues también es un tema amplio. Ok, perfecto, claro que sí. Vale, Michael, muchas gracias. Muy acertado también tener Gracias a ese usted. ejemplo de prestación de servicios. Vale, con gusto. No sé, entonces sí, Gloricet, María, que se me fue otra vez. Si Gloricet también nos quiere comentar de acuerdo a la naturaleza de su proyecto, tal vez en la experiencia haya debido firmar algún contrato. Por ejemplo, con el SENA yo firmo un contrato de prestación de servicios, literal, así se llama, contrato de prestación de servicios. Entonces, a lo largo de nuestra vida también hemos debido diligenciar este tipo de formatos y no, pues entonces aquí tenemos un buen ejemplo. Como siempre, les recomiendo tener en cuenta las leyes. Como decíamos anteriormente, si no estamos acogidos a una ley, el contrato va a ser nulo, ¿cierto? Si no está de acuerdo a las disposiciones generales de cada país donde se celebre, pues no va a tener ninguna validez. Y ya, pues la evidencia que corresponde a esta actividad es la evidencia número 2 del cuestionario. El cuestionario se denomina así, contratos de compraventa. Entonces van a encontrar, además de preguntas acerca de todo el material de estudio, preguntas acerca de estos contratos, de sus generalidades, de las leyes que los rigen. Entonces, para que tengan en cuenta si quieren la presentación, el material de estudio también, donde encuentran todas estas leyes, las partes, los requisitos. Esa sería la actividad que corresponde y por aquí les traigo un ejemplo de cómo se hace un acuerdo por escrito, ya un poco de una manera más informal, si de pronto ustedes quieren, antes de, como les decía, tener su negocio formalizado legalmente, pues también se pueden realizar acuerdos, si bien de manera verbal o de manera escrita, ya un poco más sencilla. Entonces, la estructura sería mínimamente el nombre del acuerdo,
el lugar y la fecha donde se está celebrando, el nombre de los participantes, el propósito del mismo, un pequeño resumen que contextualice por qué se realiza este acuerdo. Como ustedes se encuentran por lo general en las leyes, en los tratados, en los acuerdos hay un preliminar en donde se establece que de acuerdo a tales circunstancias, de acuerdo a tales causalidades, se presenta este acuerdo, surge la necesidad, ¿cierto? Allí se establecen todos esos criterios que se tuvieron en cuenta para generar este documento. Compromisos y responsables, anotaciones, observaciones y finalmente las firmas. Entonces por aquí les quise compartir este pequeño formato un poco más sencillo para que también ustedes tengan en cuenta las partes o la estructura que debe tener a la hora de generar un acuerdo. Y ya entonces mientras ustedes participan, de pronto recuerdan que otra dudita tengan por ahí pendiente respecto a sus actividades anteriores, a lo que viene en la formación. Han estado preguntando mucho de la etapa productiva. También tengo una presentación de etapa productiva. Si ustedes están interesados, se las puedo compartir. Me pueden escribir a través de mi WhatsApp. Yo les comparto el video o les indico también cómo iniciar con esa etapa productiva. Si tal vez ustedes ya tienen un vínculo laboral, si desean iniciar con un proyecto productivo, también es válido. Un proyecto de investigación, de innovación tecnológica también. Son algunas de las propuestas que tiene el SENA, de las alternativas que les da a ustedes para que puedan hacer válido ese RAP de etapa productiva, porque también es un resultado de aprendizaje. Entonces aquí les dejo mi número, de pronto para quienes no lo tienen, me pueden escribir y respecto a estas dudas de etapa productiva o lo demás que deseen, si tienen actividades pendientes, como les mencionaba, aún están disponibles los enlaces. Si ya no tienen acceso a los enlaces, de pronto son actividades ya muy viejitas, ya no van a estar activas, entonces se comunican con nosotras, bien sea conmigo o con la instructora Melissa para la ficha finalizada en 39, y nosotras pues les estaremos orientando estas actividades, estos materiales, todo lo que necesiten para que logren avanzar con esos pendientes. Ok, profe, pues a mí sí, la verdad, estoy pues, con dudas o sobre la etapa productiva, entonces sí me serviría el video, por favor. Listo, Brian. Si quieres, porfa, me puedes escribir de una vez un mensajito y ya te Claro lo que envío, ¿listo? sí. Vale, sí, señora. O si quieren aquí Tengo una en pregunta YouTube. rápida. Dime, perdón, se cortó un Tengo una poquito. pregunta rápida. Sí, adelante. Yo ya tuve contrato de aprendizaje cuando hice el técnico en gestión comercial. ¿Se Ujú. puede volver a tener con el tecnólogo o no? Hacer otro contrato, sí. Sí se puede, Sí es, ¿verdad? sí, Si un sí, tengo tecnólogo. entendido. Tengo entendido que sí, sin embargo, pues ya también hay un contacto para esta área de la plataforma del SGBA. Si quieres también me escribes y te lo doy Sí, para señora. que directamente te comuniques con Elizabeth, que ella es quien corre los contratos de etapa productiva, entonces nos puede sacar de esa duda, pero tengo entendido que sí pueden tener más de un contrato porque es para otra formación. Bueno, chicos, entonces en este canal, Ok. ¿vale? En este canal de Tomás Marín es donde siempre subo mis videos. Aquí ya encuentran los del comercio exterior y aquí yo tuve problemas para ingresar a esta cuenta, entonces el de etapa productiva me quedó en un canal que se llama Sol Jiménez, pero ustedes escriben Sol Jiménez etapa productiva y aquí está de primeros. Mira, tienes 54 vistas, lo subí hace 2 meses. Dura 30 minutos y aquí les explico todas las alternativas que tienen. También les indico los documentos que deben diligenciar. Son 4 documentos, entonces aquí les doy el espacio también. Les encargo si de pronto se corta la grabación, vuelven a ingresar si quieren seguir participando, si tienen alguna inquietud. La idea es pues que quede la primera parte de la sesión toda la temática y ya nos reunimos nuevamente para las dudas que puedan quedar. Entonces aquí les quería compartir los anuncios. Tenemos los anuncios de la instructora Andrea que nos está recordando acerca de las bitácoras para quienes ya iniciaron. Con la etapa productiva tenemos el anuncio del instructor Heimar que lo vi hoy hace 9 horas, donde pues nos indica que ya tiene acceso al grupo, que próximamente se estará comunicando para hacer la sesión sincrónica. Ya él está aquí también como su instructor para esa actividad que teníamos pendiente.
Y ya vamos a ir entonces a contenido del curso. Recuerden revisar los cronogramas, chicos. Aquí ya están publicados en el botón cronogramas. Vamos en planeación. Disculpen, ejecución. Ya iniciamos con ustedes ejecución, actividad de proyecto 11. Ustedes dan clic y aquí vamos a revisar el cronograma. Y para la actividad que corresponde, entonces vamos aquí también a la fase de ejecución. Y aquí vamos a encontrar la actividad de proyecto 11, ya disponible, el material de formación, las evidencias, el enlace para presentar esas evidencias y el cuestionario. Haciendo clic aquí ustedes pueden ya ingresar al cuestionario. La recomendación, como siempre les hago, chicos, no dejen para los últimos días del mes todas las actividades. La idea es que ustedes sepan distribuir estas semanas para las evidencias, revisar ese material de estudio con tiempo. La idea es que semanalmente tengamos una sesión, si bien conmigo, con la instructora Melissa, luego con el instructor Heymar, la instructora de inglés o de comunicación cuando corresponda, y ya sobre los últimos días, pues dar cierre a la formación y iniciar con la siguiente actividad de proyecto. Entonces, sí les encargo, por ejemplo, en julio me pasó mucho que durante todo el mes estaba el centro de calificaciones vacío y ayer, este fin de semana, todos enviaron las evidencias en el último plazo, en el último momento. Es posible ya no encuentren los enlaces disponibles, ¿cierto? Si esperan al último día. Entonces, esa recomendación, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que todo les haya quedado muy claro y ya volvemos a ingresar a la sala si de pronto quieren participar con alguna inquietud, alguna sugerencia. Quedo muy atenta durante el desarrollo de sus evidencias a lo que necesiten. Recuerden a través del foro de dudas, a mi correo electrónico y finalmente pues ya a través de mi WhatsApp. Muchas gracias. Vale, Sebastián, Gracias, doctora. Camilo, María. Bueno, María no sé si regresó. No, no regresó María. Michael, Gloriceda y Brian, muchísimas gracias por su asistencia. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, Cualquier profe. duda, ahí Claro quedo que muy sí, feliz atenta. noche. Vale, feliz noche para todos igualmente.